todo esto para que vean que yo era una mujer segura de mí misma. Por ser modelo, pues había tenido bastante éxito social en las pandillas. No he tenido, la verdad, muchos novios, he tenido 2 nada más, poco para lo que hay hoy en día, ¿no? Me consideraba una buena niña, no daba problemas en casa, sacaba muy buenas notas, fue buena estudiante. Y me casé, yo pensé pues que ya está, ¿no? Que si me pasaba cualquier cosa, pues yo probablemente me iba al cielo directa, porque no tenía pecados graves. Nos vamos a vivir a Inglaterra por el tema profesional de mi marido. Ya habían nacido mis hijas gemelas, unas gemelitas idénticas, y estalla la espantosa guerra de Bosnia. Ustedes aquí lo ven muy lejos, pero Europa es muy pequeñita comparado con América, con Norteamérica, Sudamérica. Entonces uno se preocupaba, no es que oyéramos los cañonazos, pero en Italia, verdaderamente Italia, a la que íbamos constantemente pues de vacaciones o a visitar Roma o Venecia, me llevó mi marido a Venecia, luego me quedé sorprendidísima de ver que el vuelo de Venecia a Bosnia, que era donde estaba la guerra, era de 25 minutos. Verdaderamente era una guerra muy, muy cercana, ¿no? Como les digo, yo vivía en Inglaterra. No iba a misa entre semana, iba los domingos arrastrada por mi marido. Mi marido era un poquito más creyente que yo, se había formado en un colegio de la obra, del Opus Dei. Él no pertenecía a ese movimiento, pero sí las raíces de esa preparación habían calado en su alma, ¿no? Y me decía cosas como, oh, María, tenemos que ir los domingos a misa porque tenemos ya hijos y dentro de nada habrá que decidir si hacen la primera comunión. Y yo decía, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Ya cuando sean mayor, que escojan ellos su religión, ¿no? Así andaba yo. Por supuesto, no entendía lo que era la misa. Me habían llevado toda mi vida a lo que era una misa. Pero a mí la misa me aburría mucho. No la conocía, no la entendía. Jesús, la figura de Jesús, era muy lejana para mí. Dios Padre lejanísimo, le veía como en mi imaginación como un viejecito de una barba muy larga, parecido al mago Merlín, que estaba por ahí, por el extramundo, ¿no? O sea, nunca hablaba de Dios Padre, nunca. El Espíritu Santo ya era incomprensible, ni siquiera me había planteado lo que era ni lo que podía ser. La Virgen era un personaje un poquito más cercano, porque yo tuve una amiga en el colegio, de pequeñita, muy creyente, la familia era muy creyente, y siempre me hablaba de que la llevaban a un sitio que se llamaba Fátima, donde unos niños chiquititos decían de pequeñitos que habían visto a la Virgen. Y a mí eso siempre fue un cascabel que nunca dejó de sonar, ¿no? Pero también llegaba a mi casa del colegio, se lo contaba a mi padre, que era un magnífico psiquiatra, y digo, papá, que hay una niña en la clase que dice que unos pastorcitos del otro siglo que veían a la Virgen y que la gente vaya a rezar, ¿me llevas? Y mi padre siempre me contestó, no, María, esas tonterías, no me líes con esas tonterías, que eso no sirve para nada, tú estudia, ¿no? Esa era la religión que yo conocía. Bueno, para volver a Inglaterra, yo soy muy tímida y me cuesta mucho dar estas conferencias, entonces perdónenme también porque voy para adelante, para atrás, y al final uno no sabe si está en el pasado, en el presente, en el futuro, pero es mi culpa, no es la suya. Entonces vuelvo para adelante, llegamos a Londres, año 94, como les digo, está ya la guerra de Bosnia, y yo ya me había hecho amigas. Yo siempre he tenido mucha facilidad para hacer amistades, y como tenía que acoplarme a la ciudad de Londres, porque el español es muy comodón, siempre cree que el mundo se tiene que acoplar a él, pero yo entendí que o me acoplaba a Inglaterra o no iba a tener amigos ingleses. Entonces hice un esfuerzo grande y me hice amiga, muy, muy amiga, de una mujer anglicana. Los anglicanos son cristianos como nosotros, pero ella lo único que me dijo es que no creían en la existencia verdadera de Cristo en el pan consagrado. Celebran una misa prácticamente, bueno, es que es muy, muy parecida. No tienen respeto por la Virgen, pero no la tienen devoción. Y luego ya, pues los presbiterianos, los luteranos, luego yo, vamos, no soy teóloga, supongo que se han dado cuenta al minuto, al segundo 2, pero yo sé poco del protestantismo. Lo que yo sabía es que ellas, estas amigas, habían empezado a ir a este pueblito de Bosnia, en plena guerra, ¿no?
y venían transformadas. Y cada vez que quedaban conmigo me decían, María, tienes que ir, porque ellas iban para ayudar, ¿no?, en la guerra, pero se dieron de bruces con este pueblito católico que estaba dirigido, protegido, la fe estaba protegida en este pueblito por los franciscanos. Yo era tan ignorante, y lo sigo siendo, yo soy una mujer muy ignorante, y cada día que pasa me voy dando cuenta que sé menos. Por eso me agarro a los sacerdotes como una garrapata. Los pobres sacerdotes dicen, ya viene la loca esta, porque les pregunto todo lo quiero saber del Señor, ¿no? Y en esa época ya, bueno, es que no tenía ni idea, ¿no? Y les dije, pero estos franciscanos, pero no hay una guerra ahí. Y me dijeron, sí, pero fíjate que parece ser que la Virgen María se aparece a 6 muchachos en el pueblo y las bombas no estallan. Bueno, a mí me entró una carcajada, yo, bueno, o sea, estáis como cabras, os va a caer un pepinazo, no volváis a Bosnia, esperar a que pase la guerra, ¿no? No, María, no, tú tienes que venir. Y ellas volvían a insistir, es que tú de todo nuestro grupo, claro, de todo el grupo anglicano al que yo me había acoplado, porque mi grupo español iba como por otro lado. Yo tenía mi grupo español, que estaban muy cómodas entre ellas y no querían mezclarse con las inglesas, pero como yo veía que iba para largo mi estancia en Londres, por eso hice ese esfuerzo para tener amigos ingleses y acoplarme a la cultura y al país. Y entonces las españolas me decían, no las hagas ni caso, pero si son anglicanas, si no creen en la consagración católica. Yo no sabía ni lo que era la consagración, yo veía los movimientos del sacerdote en la misa, pero nadie me había explicado qué era la consagración, a pesar de haber hecho la comunión y todo en el colegio. O sea, yo vivía anestesiada, mi cuerpo estaba siempre despierto, siempre he sido alegre, tenía amigos, estudiaba, llevaba una vida normal de una madre, en ese caso una madre muy jovencita y cuando era joven una muchachita joven, pero lo que tenía totalmente anestesiado era el alma. Tenía el alma dormida, como drogada, como cegada. Yo luego he entendido por qué. Yo luego he entendido cómo actúa el demonio en la vida de las personas, en el alma de las personas, porque el demonio, la vida de las personas le da igual, lo que quiere es llevarse el alma, ¿no? Pero yo lo entendí mucho después. Yo al demonio le llamo el gran cegador. El demonio es un ser real, es un ser absolutamente real. Hoy lo sé. Y yo vivía cegada por él. Nos ciega muchísimo porque él no quiere que conozcamos al Señor. Y la manera más rápida de conocer a Cristo es a través de la Eucaristía. Pero bueno, volviendo al tema mis amigas se pusieron muy pesadas. Y yo recuerdo que esta aventura con el Señor comienza en un restaurante chulo, decimos en España, no sé cómo, fresa creo que se dice aquí, un restaurante fresa, donde a mí me gustaba ir porque yo admiraba mucho a la princesa Diana. Yo viví la época de la princesa Diana y luego cuando murió vivíamos en una casa alquilada cerca de la zona donde ella hacía footing, donde hacía jogging. Y a mí me divertía eso, ¿no? Verla. Y en este restaurante ella iba con una hermana, entonces a mí me gustaba y siempre decía a mis amigas, vamos a este restaurante fresa, que seguro que va la princesa y luego cotilleamos es chismorrear. Perdonen también, mi madrileño no lo entiende nada más que la gente de Madrid, pero bueno. Y todo comienza en este restaurante. Estábamos mi amiga Angie, mi amiga Cristina, estas dos anglicanas y yo, y estábamos muy contentas porque en la mesa de atrás estaba Mick Jagger. Mick Jagger es el cantante de los Rolling Stones y estaba con su mujer. En esa época no se había separado de la 9ª mujer, no sé por cuántas irá ya, pero estaba con esta mujer, su esposa, y estaba muy embarazada y estábamos riendo y chismorreando. Mira, no está la princesa, pero está Mick Jagger. Y entonces ellas me empezaron a hablar de Medjugorje, ¿no? El Señor y la Virgen, nuestra Madre, escoge los sitios más increíbles para robar un arma. No para robarla, porque les pertenece desde toda la creación. Somos nosotros los que hemos decidido alejarnos, ¿no? Pero en ese momento cambiamos de Mick Jagger al tema de Medjugorje y ellas empezaron a hablarme muy duro. María, tienes que venir.
de verdad te va a cambiar el corazón, porque me decía, tú lo tienes todo menos la fe. Y yo, bueno, esas cosas son de viejitas, ¿no? Como de abuelas, no. María, te falta la fe y tú eres la única. Ellas tenían dolor porque ellas se estaban convirtiendo a la fe católica y no podían comulgar. Y empezaron a tener ese dolor de ver en Medjugorje que todo el mundo comulgaba menos los protestantes. Entonces las daba muchísima pena que yo, estando en su grupo de amigos, no las acompañara y disfrutara de ese descubrimiento. Y yo recuerdo que me enfadé muchísimo porque había una guerra, señores. El padre me acaba de contar que él estuvo en la guerra. El año 94 fue un infierno, que es cuando él estuvo. Y estas amigas estaban yendo, madres de niños pequeños. Y a mí eso me ofendió mi maternidad. Digo, estáis como cabras, o sea, estáis locas. No, y me puse muy violenta, muy dura. Y empecé a reñirlas de una manera desproporcionada, porque yo no soy una persona violenta, ni me gusta regañar a mis amigos, ¿no? Pero verdaderamente me enfadé y dije, esta tontería se va a acabar. Estáis cometiendo un error, y además es un error que yo creo, ya que decís que sois creyentes, es un error que es un pecado, porque os podéis morir. Y en ese momento, en un restaurante de Londres, donde estaba Mick Jagger, donde era todo frívolo, donde nos habíamos reunido para charlar de tontadas, la Virgen se metió en la conversación. Y yo lo que pude notar es que en mi corazón un alma habló. Un alma me habló. Un alma habló a otra alma. No tengo manera de expresarlo. Yo solo sé que mi alma se enteró de un mensaje, y el mensaje era el siguiente, venía de una voz femenina, infinitamente dulce, y dijo así, en el peor momento, cuando yo las estaba riñendo duro, ¿por qué me tienes tanto miedo si yo te espero aquí? Entonces, en ese momento yo me quedé muy cortada, muy turbada, solté así los cubiertos. Recuerdo que había un camarero español que ya me conocía, entonces dije, ¿me habrá hablado el camarero? Me di la vuelta y nuevamente me topé con Mick Jagger. Dije, este no me ha hablado, este no ha sido, no me pegaba, ¿no? Aparte que la voz era de mujer, entonces ahí ocurre el primer milagro impresionante de mi conversión, porque en mi intelecto, en mi alma, no hubo una duda. Esto me lo han preguntado sacerdotes a lo largo de estos 14 años que dura ya mi conversión, miles de veces. Pero yo no dudé, yo supe, mi alma despierta. Mi alma entiende que algo me está hablando. Y yo me asusté muchísimo, ¿no? Y entonces, de un segundo a otro, así, dije a mis amigas, no sé por qué os digo esto, pero me voy en la peregrinación. Porque ellas me estaban convenciendo que querían que subiera al avión, una peregrinación que estaban organizando para unos meses después, ¿no? Una de ellas se levantó corriendo, Angie dijo, me voy corriendo a sacarle el billete, el ticket, porque si no va a decirnos que no al minuto, ¿no? O sea, llevaban ya un año, ven. Entonces, claro, cuando el Señor actúa, uno de repente se cae del caballo, pero no sabe ni lo que hace, está como borracho. Yo luego, después, estudiando ya un poco de teología, me explicaron lo de los apóstoles, ¿no? Que también creían que estaban borrachos. Es cierto, señores, cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de una persona, lo emborracha. Y uno se queda aturdido. Es más, pensé que eran unas setas que había en los espaguetis, y dije, algo ha pasado, me han dado una seta o algo, porque era muy extraña la sensación, ¿no? Pero bueno, me levanté muy rápido, me fui a mi casa, yo tenía que pasar el segundo milagro del día, yo tenía que convencer a mi marido de que me iba a Bosnia y de que le dejaba con los 3 niños. Mi marido no había cambiado un pañal a Gonzalo en su vida. Era imposible que le convenciera, él trabajaba mucho, llegaba muy tarde a casa, por supuesto las gemelas sabía que se iban a quedar sin hacer los deberes escolares,
el niño, bueno, teníamos un poco de ayuda en casa, pero teníamos que estar. Era muy pequeño, había nacido ya mi tercer hijo. Total que ya del restaurante a casa me quedé muy tranquila porque dije, bueno, al llegar mi marido me va a decir, pero estás loca si hay guerra, es que en ese país hay guerra, que no, hombre, que te vas a ir. No. Y llegué a casa y le dije, José Antonio, mira, verás, que me voy a Bosnia, que se aparece la Virgen en un pueblo y que me voy con el grupo anglicano. Y entonces yo dije, ya está, ahora me va a decir, pero por favor, o sea, y me miró y me dijo, vale, vete. Y entonces yo me quedé a cuadros. Hemos hablado mucho en estos 14 años de su reacción. Él no sabe por qué él me dijo eso. Mis amigos y mis hijas, que ya tienen 23 años, mis hijas gemelas, me dicen, claro, mamá, yo creo que estaba el pobre ya tan harto. Y dice, vete, a ver si te cae un pepinazo ya y me quedo viudo ya, tranquilo. Porque es que es increíble que me dijera eso. Le dejaba con un tomate en casa complicadísimo, porque es que eran los 3 niños, el trabajo, la nana que venía, bueno, ayudaba, era una au pair que teníamos, pero no era muy eficiente. Era todo muy difícil. Entonces me dijo que sí, que no lo dudara. Me dijo además, no tengas miedo. Los cascos azules acaban de entrar en la guerra y van a proteger a los civiles. La guerra va a estar controlada. Claro, yo luego me metí en la cama por la noche y dije, o me he vuelto loca, o me han envenenado las setas, o mi marido quiere quedarse viudo. O sea, no sé cuál es de las mejores opciones, ¿no? Pero bueno, el demonio es muy rápido también, el demonio es muy rápido. 24 horas más tarde yo estaba totalmente arrepentida, llamé a mis amigas, rompan el ticket, no me subo. Pero como dice el Padre, el Espíritu Santo a la vez estaba en mi corazón, ya me daba vergüenza dejarlas tiradas, ellas se quedaban muy tristes cada vez que yo me ponía tan rebelde y me puse muy rebelde, muy difícil, muy complicada. Todo era como para venir a México a la conferencia, Padre, todo eran pegas. Pero el Señor, porque a mí me da miedo volar, me da mucho miedo el avión, lo paso muy mal. Por cierto, el avión de Madrid a México se movió horrible, 12 horas, y lo ofrecí todo por los frutos de esta conferencia. Me tienen que convertir todos. Pero bueno, el caso es que muy rebelde, pero por no dejar a mi amiga tirada con el ticket, yo digo, no, yo te lo pago ya, no, porque ellas querían que fuera. Total, conclusión. Agarré a mi íntima amiga española para sentirme más segura. También fue un milagro que su marido la dejara venir. Su marido era presbiteriano, con lo cual dijo, bueno, déjalas a estas dos que se vayan a divertir a Bosnia en la guerra, que luego nos contarán una aventura. Y ahí nos fuimos las dos, mi amiga Amada y yo, con este grupo. Cuando vi al sacerdote que estaba en el aeropuerto de Gatwick, me acordaré toda la vida al padre O'Malley, y luego fue mi primer director espiritual, le dije, ¿usted es el cura de la peregrinación? Y me dice, sí. Digo, ¿la Virgen se aparece en Medjugorje? Dice, pues no lo sé, lo va a discernir el Vaticano. Digo, pues entonces me voy a mi casa. Me dijo, no, y me agarró y me dijo, no, súbete al vuelo. O sea, todo era así. Llegamos a Medjugorje, el país absolutamente devastado. Recen mucho para que no vuelva a haber una guerra en México ni en ningún lado, porque lo que yo he visto sería para otra conferencia. El caso es que llegamos al pueblo, yo ya estaba muy nerviosa, muy enfadada. El demonio en mi corazón me metió bastante ira. No quería ir a la misa, muy mal educada. Digo, pues no voy a la iglesia. Pues el pueblo no tenía absolutamente nada turístico. Era un pueblo muy despeluchado, muy feo. Y bueno, pues en la primera misa me la pasé muy mal educada, la verdad, sacando fotos, mirando al techo, sin prestar atención, pero el sacerdote que había venido conmigo en la peregrinación, el padre O'Malley, el que me agarró así y me metió en el avión, me dijo, mira, me voy a ir muy rápido al altar porque ya han entrado los otros sacerdotes. Yo dije, ¿otros sacerdotes? Porque en Madrid las misas que yo veía era de un sacerdote. Y cuando miré al altar y vi 80 sacerdotes, dije, wow,
nunca he visto tantos sacerdotes juntos. O sea, fue como, aquí debe pasar algo especial, porque en Madrid no he visto esto, ¿no? Y cuando vi al padre O'Malley que se metía en el altar, le vi la casulla de color azul. Era de color azul, no era blanca como la de todos los demás. Era de un azul tan bonito que yo recuerdo tenía el vídeo, como les digo, toda maleducada, estaba sacando vídeo en vez de atender a la misa, lo bajé y dije, ¡wow! ¡Qué guapo es el padre O'Malley! Pero el padre O'Malley lo tienen que ver. Tiene 80 años, es calvo, tiene la nariz coloradita, así como todos los irlandeses, bueno, una barrigota cervecera, o sea, no es George Clooney, pero a mí verdaderamente dije, no podía quitar los ojos de ese sacerdote. Me iban a la casulla. Y yo decía, Dios mío, en vez de pensar en la misa, decía, Dios mío, pero ¿por qué no todos los sacerdotes tienen esa casulla de color azul? Y en mi ignorancia pensé que había un monaguillo detrás de la puerta, iban pasando los sacerdotes y les iba dando casulla blanca, casulla blanca. Y cuando llega el último no había casulla, pues un azul. Y dije, pues será que se han acabado las blancas, la toca un azul, ¿no? Así, todo muy ignorante, muy ignorante. Bueno, termina la misa y el padre O'Malley, no le dije nada de la casulla. En la casulla le vi también una cruz blanca muy grande, de hombro a hombro, de cuello a pies. Y cuando él dio la comunión por toda la iglesia, el azul le seguía. Era como una luz, ¡buah!, iba pegada a la casulla, ¿no? Yo decía, Dios mío, no sé, tendrá a lo mejor unas lucecitas de estas. Yo no entendía nada, no entendía. Pero bueno, saliendo de la iglesia, detrás de la iglesia, hay como una especie de sala redonda muy grande que hoy en día sirve para celebrar misas. En mi época, en el año que fui, en el año 2000, todavía se servía nada más para que los videntes, los supuestos videntes de Medjugorje, daban conferencias a los peregrinos. Y ese día estaba Jacob, el más joven de los 6 peregrinos, ¿no? Y ahí entró inmediatamente todo el razonamiento que ustedes puedan imaginar que yo podía tener. Hija de psiquiatra muy famoso, criada en el mundo de la medicina, hija de un gran profesor de medicina, libros de medicina, toda la vida. Mi casa se tosía y te caía un libro en la cabeza. O sea, mi casa era una biblioteca constante. Y mi padre nos había metido en el mundo de las letras. O sea, todo era ciencia y letras. No cabía lo sobrenatural. Entonces yo pensé, ahora le voy a pillar. Este muchacho es un mentiroso y estos franciscanos lo que quieren es el dinero de los peregrinos. Esto es todo un montaje para engañar a pobre gente inocente. Y andando hacia ese hangar donde ya esperaban miles y miles de peregrinos, a mano izquierda vi los confesionarios. Me tocó profundamente, por segunda vez en menos de 1 hora y media, algo de Medjugorje. Ver los confesionarios con unas colas de gente que yo nunca en mi vida había visto en España. Es más, en España los confesionarios están vacíos. Hoy en día, que yo me confieso todas las semanas, me cuesta, si entro en cualquier iglesia de una manera casual, me cuesta encontrar un sacerdote para que me puedan confesar. Y yo veía esas colas larguísimas de muchachos de la guerra vestidos con sus uniformes militares, de rodillas con el rosario en la mano. El único rosario que yo había visto en mi vida lo tenía mi abuela. Y dije, ¿pero qué hacen con lo que llevaba mi abuela? Si son muchachos de 20 años, ¿no? Y oye, habían pasado una guerra, estaba muy reciente todo, y eso me conmovió muchísimo. Y andando hacia el hangar, en ese momento, en ese instante, pensando en otras cosas, en el confesionario, también había unos zapatos, para que vean que Dios entra cuando le da la gana. Yo quería comprarme unos zapatos en las rebajas de Harrods. Y en eso también pensaba, digo, qué tonta, porque me los van a pisar, ahora han empezado las rebajas y ahora... En eso pensaba.
Bueno, pues andando hacia ese hangar redondo donde iba a dar la conferencia Jacob, lo que yo les puedo decir es que de un segundo a otro el mundo paró. Y cuando digo paró, es que todo a mi alrededor cesó. El ruido cesó, la vista siguió, yo veía perfectamente a todo el mundo. Mi amiga, que iba a 1 metro delante de mí, se paró. Es más, yo recuerdo el pelo, ya tenía melena, como la melena le hizo así, 1 segundo y quedó ahí. Y en ese momento tuve en mi corazón una necesidad tremenda de mirar hacia el cielo. ¿Por qué? Yo no lo sé. Mis amigos dicen que hice así, no, yo no lo sé. Algunos me vieron, otros no. Y yo miraba al cielo y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Y en ese momento, en una milésima de segundo, ¡bum! Lo que noté que me cayó encima de una manera clarísima fue que un agua muy, muy fina, que puede ser rocío, puede ser vaho, yo no sé lo que era. Sé que era agua de amor. No me pregunten más porque no tengo respuesta. Sé que me cayó una especie de rocío de amor. Tan grande, tan grande, tan grande era ese amor que me empapó entera. Yo llevaba una mochila, el pelo, yo notaba que todo se me mojaba, pero luego no estaba mojado. Ese amor me penetró entera, me penetró el alma. Y en ese segundo vi toda mi vida, todos los pecados de mi vida desde que yo tenía uso de razón. Ahí aparecieron niñas del colegio, ahí aparecieron cosas que, bueno, ya he confesado, ahí aparecieron cosas de algún novio, ahí aparecieron las personas a quien yo había herido, porque yo me creía santa, yo creía que yo no hería a nadie. Yo tuve mi juicio particular y duró 3 segundos. 3 segundos que en mi cerebro y en mi entendimiento fueron como 10 minutos. Pero es que luego me enteré de que Dios no tiene tiempo, Dios es intemporal, Dios es infinito, no podemos, nuestra capacidad humana no puede entender a Dios Padre, es imposible. Ni a Dios Hijo, ni a Dios Espíritu Santo, son demasiado perfectos para nuestra miseria humana. Lo que sí les puedo decir es que en esos 3 segundos, de esos 3 segundos y de todo lo que aprendí, podría hablarles más de 100 horas. Increíble. El dolor que yo sentí, mi corazón se rompió. Noté que me moría y noté que era Cristo el que me había llenado de ese amor. No había duda, mi intelecto despertó a Cristo, también tenía la inteligencia, todos los dones del Espíritu Santo los tenía dormidos, los tenía apagados, los tenía cegados, los tenía aletargados, pero despertaron. No se pueden imaginar el horror y la vergüenza que es sentir a Cristo delante con toda la inmundicia de pecados de toda una vida. Horrible. Me desgarré, mi alma se desgarró, quise huir, quise esconderme, quise gritar de dolor. Y le dije, Jesús, Jesús, si tú eres este amor, por favor, llévame ya contigo. Yo no quería seguir viviendo. Mi marido y mis 3 hijos en una milésima de segundo habían pasado a un 5º plano, a un 9º plano. Claro que les amaba, pero era como si el alma dijera, Señor, confío, tú te encargas de ellos, yo me voy contigo, no puedo seguir aquí. Por favor, perdóname. Y Cristo me contestó, señores, Cristo habla al alma, solo hay que prestarle oídos. Yo no se los presté, Él me los abrió con su fuerza, con su amor. Sé que soy una privilegiada, pero es que así actuó en mí. Y me dijo, María,
así es como amo a todas las personas de este mundo, pero nadie me corresponde a este amor. Y yo ahí no pude resistirlo, me agité, dije, Dios mío, no puedo, y todo volvió a la realidad. Todo volvió a la realidad. Las personas se movieron, yo me quedé totalmente bloqueada, aturdida, porque cuando una persona, el Señor actúa en su alma de esa manera, uno es que no entiende nada, y mucho menos yo, que no sabía ni lo que era la comunión. Entonces, como todo el mundo se puso a mover y yo también dije, ¿qué me ha pasado? Era como si mi alma hubiera estado en otro lugar, pero estaba ahí. No dije nada a nadie, continué andando con mis amigas, nos sentamos en el hangar redondo, Jacob comenzó su conferencia. Y en el momento que Jacob comienza la conferencia, en mi entendimiento, repito, en mi entendimiento, no en el del Vaticano, yo hablo de mi conversión. El Vaticano dirá si este chico miente o no. En mi corazón, en ese momento yo sentí que el muchacho no mentía. Él contó cómo él veía a la Virgen y ahí sí rompí a llorar. El alma se me desgarró en 1000 pedazos y todo el mundo me decía, ¡ay, cómo le gusta el vidente! Y yo, sí, digo, como les diga lo que me acaba de pasar, pues no sé, se van a preocupar. A partir de ese momento, mi vida ha cambiado para siempre. Hay una María Vallejo Nájera antes de ese segundo, hay una María Vallejo Nájera detrás de ese segundo. La María Vallejo Nájera era muy feliz antes. Ahora soy 100.000 veces más feliz con 100.000 veces más sufrimiento. Porque en el momento que uno encuentra a Cristo, el que decide seguirle se mete en un verdadero lío. Pero es un lío que vale la pena, se lo contaba el Padre Ignacio hace un rato. Yo no me imaginaba que me iba a convertir en un alma tan sufriente. Yo he pasado un sufrimiento que no se lo pueden creer, hasta amenazas, familia rota, insultos, amigos que te dejan de hablar, calumnias. Digamos que la cruz más grave que me vino inmediatamente fue la de la calumnia. Durante mucho tiempo dijeron que yo me había inventado el pueblo porque en España no se conocía este pueblo. Yo ya era escritora, había escrito un libro nada más antes de este momento que les digo que era un libro ateo. El protagonista era un sacerdote y era malo. Y ese libro lo mandé al Premio Planeta y quedé quinta. No lo gané por muy poquitos puntos. Ahora doy gracias a Dios porque de haberlo ganado hubiera hecho mucho daño. Era una historia muy divertida, muy entretenida, que hubiera tenido muchos lectores, donde el producto hubiera sido dañar a la Iglesia, hablar mal de los sacerdotes. Pero bueno, el caso es que con una confusión tremenda y después de esa charla con Jacob, yo lo único que hacía era perseguir al padre O'Malley. El pobre debía decir, ¿qué le ha pasado a la española? Porque es que no me deja en paz. O sea, yo iba detrás de él, padre, quiero hablar con usted. A todo esto era la única que no me había querido confesar. Y ahora quería confesarme. Y el padre no tenía tiempo porque fuimos a unos pueblitos que habían sido dañados por la guerra, tenía mucha prisa. Bueno, el caso es que yo lloraba y decía, es que usted me tiene que confesar. Y dice, hija mía, ahora desde ayer decías que no te daba la gana y ahora resulta que es lo único que quieres hacer. Y yo lo que tenía era hambre de Dios. Yo decía, pero, ¿quién es este Jesús? Pero que alguien me explique cómo es, el amor que Él me metió, ese amor nunca se me ha olvidado. 3 segundos de amor han cambiado toda mi vida. Imagínense por un momento lo que va a ser la eternidad con Él en el cielo. Y yo solo lo he experimentado 3 segundos. Yo puedo decir que yo he estado 3 segundos en el cielo, nada más. Y con eso he cambiado
toda mi vida. Toda mi vida. Y yo desde aquí les digo que si salen de esta conferencia hoy y no me creen y dicen, pobre, pues ha fumado un montón de droga con el padre arriba antes de bajar, o lo que sea, o está de coronitas hasta las cejas, bueno, piénsenlo, a mí no me importa mi reputación, a mí no me importa lo que nadie piense de mí, me he acostumbrado a estar calumniada y a estar muy atacada, pero hay una cosa a la que sí me he acostumbrado, a sentir el amor de Cristo en mi corazón. Y eso vale la pena todas las calumnias del mundo. Y vale incluso la muerte. Lo siguiente que pasó fue que volví a Londres. Claro, seguía siendo una ignorante, no entendía nada de la iglesia, pero como mi corazón ya estaba brincando, porque yo le decía a mi marido, José Antonio, nos hemos equivocado, hay que ir a misa todos los días. Y decía, ahora no querías ir los domingos, ahora tenemos que ir a misa todos los días, ¿no? Y yo, sí, porque en la misa pasa algo. Yo no sabía, pero ya captaba, porque realmente lo que hizo Jesús fue despertar mi alma. Me la despertó como a San Pablo. Bueno, no tengo uno, tengo 2 directores. Para que vean lo pedazo pecadora que soy, necesito 2 directores. Y el director que me lleva desde hace más años, el padre José Carlos, siempre me dice, tú eres como San Pablo pero sin el san, vamos a quitarle el san. Pero Pablo sí, porque es verdad, a mí el Señor me tiró del caballo, ¿no? Y claro, yo entraba en una iglesia católica en Londres, porque aquí casi todas las iglesias son católicas, supongo que habrá también protestantes, pero en Inglaterra son muy poquitas las católicas. Y cuando había una puerta abierta yo entraba, yo iba con las bolsas de la compra, del shopping, y no podía evitarlo, veía la puerta abierta y entraba. Y me quedaba mirando, me costaba entender la misa porque los sacerdotes en Inglaterra, católicos, son irlandeses. Y el acento irlandés es distinto, me costaba entender, pero me daba igual. Yo miraba el sagrario, que no sabía que se llamaba sagrario, y decía, a mí la caja dorada me gusta. Pero yo no sabía por qué me gustaba, entonces me quedaba sentadita mirándola como borracha de amor, y me quedaba mirándola, y cuando miraba el reloj había pasado 1 hora, yo, los niños, claro, llegaba a casa, el niño sin la papilla, mi marido enfadado, las gemelas sin hacer los deberes, la casa patas arriba, pero es que a mí se me iba la hora, es que no sabía explicarlo. Se lo conté a mi amiga, fue la primera a la que me atreví a contárselo, porque mi marido, el pobre, no entendía nada. El pobre decía, ¿a ti qué te han dado los franciscanos esos? Que yo creo que se han fumado la Coca-Cola, porque es que has vuelto muy rara. No se fiaba el pobre. Pero yo le contaba que mi corazón necesitaba rezar, y de repente aprendí a rezar el rosario y todo el tiempo había que rezar el rosario. Entonces se lo enseñé a los niños y a la semana enseñaba el rosario y salían todos corriendo. No, el bebé para un lado. Y digo, ¿pero qué pasa? Mamá, que es muy largo, ¿qué rollo? Claro, no lo entendían, pero yo sentía paz rezando el rosario, ¿no? Entonces, bueno, al cabo de 6 meses aproximadamente ya no pude más, porque había sufrimiento, había mucho sufrimiento en mí. No entendía nada, solo sabía que quería estar dentro de una iglesia católica pegada a la caja dorada, Hasta que un día se lo conté a mi amiga y me dijo, mira, no se llama caja dorada. A ver, si eres católica, aprende a hablar en católico, se llama sagrario. Y yo, sagrario. Y digo, hoy he visto una cosa nueva. Y me dice, ¿el qué? Digo, que el sagrario se ha debido vaciar y para que la gente supiera que traían más, lo habían puesto ahí en un palo dorado. Y me dice, ¿qué? Repite, y yo, pues que había un palo muy bonito, como un ornamento, y una forma un poquito más grande que las que nos dan de comulgar, y yo creo que eso es una señal de que se ha quedado vacío, pero que ya van, los curas ya van a por más. Y me dice, María, eso se llama custodia, y claro que está, la caja dorada, el sagrario está lleno de formas, y eso es el Señor. Y yo, ¿de verdad? O sea, yo no lo sabía, ella me lo contaba, y me dijo,
¡Ay, Dios mío! Menos mal que viene de la España católica esta. Entonces yo cogía el teléfono y llamaba al padre O'Malley. El padre O'Malley dice que nunca se ha reído tanto con una hija espiritual. Me enseñó todo me lo explicaba. Me dice, no, hija, ese es Jesús. Y yo, pero ¿es Jesús el mismo que nos...? Sí, María, es el mismo. ¿Y para qué lo ponen fuera? ¿Que lo metan dentro? No, pues para que la gente vaya y hable con él. Total, que yo un día empecé a enterarme de cuándo estaba expuesto el Santísimo, y un día entré, estuve bastante tiempo, como siempre, se me fue la cabeza y cuando me di cuenta era demasiado tarde y cogí muy apresurada las bolsas y me di la vuelta y de repente oí una voz. Esta vez sí que lo oí. No he podido discernir si fue en el oído o en el corazón, pero lo oí, sé que lo oí. Y me dijo, con una voz súper dulce, súper masculina, preciosa, gracias por haber venido un ratito a verme. Y yo me di la vuelta, fue en español, no fue en inglés, yo me di la vuelta y miré a la custodia, estaba lejos, estaba como ya de aquí a la pared, del fondo, estaba ya lejos, la iglesia era muy grande. Y dije, Dios mío, Cristo está vivo y Cristo está en ese pedazo de pan y Cristo es el mismo que andaba por Galilea. Y Cristo es el mismo que andaba con los apóstoles y está ahí. ¡Oh! Aún se me pone la carne de gallina porque no se me ha olvidado. Desde ese día yo sé que la Iglesia no nos ha mentido. En la custodia está Cristo y es el mismo Cristo que andaba. No hay diferencia, no la hay. No la hay. Les puede hablar, nos puede consolar, nos puede enseñar, pero es que es mejor que antes, es mejor que los apóstoles, porque con los apóstoles ellos se quedaron huérfanos, se sintieron huérfanos, estuvieron 3 días huérfanos, sin él, sin verle. Les vino el Espíritu Santo, pero ellos no entendían, no sabían. Nosotros ya lo sabemos todo, porque llevamos 2000 años con enseñanzas. Con sus fallos, claro que la Iglesia tiene fallos, porque está llevada por humanos. Claro que hay sacerdotes que nos han podido dañar. Claro que todos conocemos algún que otro sacerdote que se ha salido, ha dejado el hábito. Eso no nos debe importar. Señores, ustedes tienen que tener en la cabeza y en el corazón una idea. Los sacerdotes no tienen por qué ser santos. Todos tenemos que ser santos, ellos y nosotros. Pero ellos son los únicos seres en la tierra que pueden traer a ese Cristo de Galilea vivo, sin diferencia ninguna, en un trocito de pan consagrado. Miren, a mí me escriben miles de sacerdotes a la web. Miles, y me cuentan sus heridas. Muchos sacerdotes están muy solos, no pueden más, necesitan el apoyo del laico. Hoy en día, al año 2013, a punto de llegar al 2014, es el momento del laico. La Iglesia no es el Papa y los sacerdotes y las religiosas. La Iglesia somos todo, la Iglesia somos todos, todos. Y ellos necesitan nuestro cariño y nuestra corrección también. Yo muchas veces hablo con los sacerdotes, les digo, Padre, creo que no tiene razón en decir esto o lo otro. Pero también ha habido problemas en los seminarios. Señores, enseñar a Cristo es muy difícil. Es muy difícil. Si a mí me llaman obispos, me han llamado cardenales, me han dicho, María, quiero tener una reunión privada contigo, quiero que me expliques todo lo que has aprendido en los exorcismos, porque yo ahora acompaño a unas personas con posesiones diabólicas, no quieren ir solas, es lo peor que puede pasar a alguien, tener una posesión, y por caridad las acompaño, con lo cual he tenido que ver lo que es un exorcismo y sé que todo es verdad, todo lo que nos ha contado la Iglesia es verdad, y sé lo que sucede cuando una persona con posesión diabólica
Se le acerca una custodia con el Señor. Lo he visto, no he visto a Jesús, he visto la custodia. Es el mismo, es el mismo. Yo sé que aquí, por cierto, enhorabuena, creo que ha ganado México hoy al fútbol. Creo, sí. ¡Viva el fútbol de México! Hoy ha ganado. Yo sé que aquí hay muchísimas personas, veo jóvenes que les gustará mucho el deporte, el fútbol, por eso me he acordado, el rugby, los cantantes de rock. Yo cuando veo a estas cantantes ahora de moda, no voy a dar nombres, porque cuando yo veo estas cosas en televisión yo oro muchísimo por los personajes públicos, porque yo me doy cuenta de que esos miles y miles de jóvenes, llega esta cantante o llega este equipo de fútbol y a ellos les da igual hacer el ridículo, bailan, saltan, incluso, no sé aquí, pero en España los hinchas, los llamamos los hinchas de fútbol, se pintan la cara de colores, con la bandera española, Iker Casillas te amo, bueno, unas cosas, y todo el mundo les alaba y les aplaude. Y eso está muy bien, hay que tener amor al deporte y amor a la música. Yo no lo critico, pero ellos no han salvado mi eternidad. Los campeones de fútbol no han salvado mi alma. La cantante no va a hacer nada por mí. La cantante no ha redimido mis pecados. Cristo sí. Cristo ha salvado mi alma. Cristo se ha subido a una cruz para salvar mi eternidad. Les digo, cuando vamos a una misa, a una iglesia, tendríamos que entrar gritando aleluyas, bailando y haciendo todo lo que hacemos cuando vamos a ver a nuestro partido de fútbol favorito. Porque Él lo merece mucho más que Lady Gaga, mucho más que el Real Madrid, mucho más que los Rolling. Todas estas personas en un momento de mi vida pueden darme entretenimiento, pero no me van a salvar la vida. La misa. A mí la misa me aburría. Ahora no me pierdo una misa. Si yo no comulgo todos los días, mi alma enferma. Es el agua de mi alma. La Eucaristía. Y cómo me gustaría, ya sé que salirme y me van a criticar, pero cómo me gustaría que las misas nos dieran también un poquito del vino, las dos especies. No soy teóloga, vuelvo a repetir que soy muy ignorante. Hasta hace muy poco yo creía que en la forma estaba todo, el agua y la sangre, y probablemente lo esté, el Padre me corregirá ahora, pero yo noto mucha fuerza cuando me dan el vino, mucha fuerza. Es muy importante que pidan a sus sacerdotes que nos la den en las dos especies, si es posible. Y les voy a contar por qué. Y ya con esta anécdota termino para que ustedes me puedan preguntar, porque somos muchísimas personas, veo todo el anfiteatro abarrotado y sé que hay mucha gente levantando la mano ya. Les voy a contar por qué yo estoy loca de amor por la sangre de Cristo. Me ocurrió a través, como siempre, porque el Señor, yo tengo una relación con Jesús muy, muy rara. A veces siento que estoy casada con Él y eso es muy raro. Bueno, yo soy una tipeja muy rara porque todo lo que les he contado no es normal, ¿no? Yo estoy profundamente enamorada de mi marido, él es el pilar de mi vida, es el regalo de Dios Padre. Para mí somos súper felices. Por cierto, el día 20 de enero hacemos 25 años de casados y me caso con él, 1000 veces me casaba, 1000 veces. Es lo mejor que me ha pasado. Pero... O sea, que con eso les quiero decir que verdaderamente mi matrimonio de la tierra, del cuerpo humano, es lo mejor que me ha pasado. Pero también me siento casada con Jesús. Yo a veces cuando me pongo delante de la caja dorada, digo, bueno, yo es que estoy loca de amor por ti, es que me quiero casar contigo. Y a veces le hablo y le pido cosas como le pido a mi marido, ¿no? Y un día, como les he dicho, una de las mayores cruces que he tenido desde mi conversión, de la persecución, porque seguida viene la persecución. Miren, el que quiera vivir pegado a Cristo, ¿quiénes de aquí, sean sinceros, quiénes de aquí quieren vivir su vida pegados a Jesús? ¿Quiénes?
Bien. Bueno, pues les voy a decir una cosa, ya lo habrán comprobado. El que quiera vivir pegado a Jesús, algún escupitajo le va a caer. Algún palo le cae. Es imposible amar a un crucificado, querer estar dentro de su corazón y que no te caiga mínimo un escupitajo de alguno de los romanos. Y a mí me han caído todos, me han caído todos, he sufrido, pero como les digo, Él me da la fuerza. Y a veces le he dicho, ya no te quiero, búscate a otra escritora católica, búscate a otra conferenciante. Y no puedo, o sea, como dice el padre, siempre se las apaña para volver. Bueno, pues un día, esto ocurrió hace como 6 años, tuve una calumnia muy grave, muy grave. Yo ya era una persona muy conocida en España, ya había sido bestseller en algunos de mis libros, estaba en la prensa, ya era muy conocida. Y era una calumnia que hacía, que se refería a algo de mi matrimonio. Era falso. La calumnia más o menos decía que yo me había echado un amante, ¿no? Jamás he mirado a otro hombre que no sea mi marido desde la boda. Es que no vivo para otra cosa. Las calumnias son muy difíciles de llevar porque cuando a una persona se le calumnia, tarda tiempo en saberse la verdad, pero si es calumnia, siempre sale la verdad. Al final no aparece el amante o no aparece lo que sea, ¿no? Pero el problema es el tiempo hasta que se demuestra la verdad. El alma se queda muy herida. Y les digo, matar, y lo digo aquí porque veo muchísimas mujeres, las mujeres somos muy críticas, las españolas, no sé las mexicanas, pero las españolas somos muy criticonas. Oye, el té de señoras, té que voy, té que ponen a parir a todo el mundo. Somos así, lo llevamos en la naturaleza de Eva, yo creo. El chisme. Es terrible calumniar, terrible, porque de la crítica pasas a la calumnia muy rápido. Y la calumnia mata, es el pecado de no matarás. Yo creía que lo del no matarás era asesinar, por supuesto que sí, pero el que mata el alma es el mismo pecado. A mí me mataron el alma, esos días fueron muy tristes para mí, porque mi pilar es mi matrimonio. Y me atacaron lo más sagrado de mi vida. Entonces yo me fui a mi parroquia, llevaba 3 días sin parar de llorar, no sabía cómo parar la calumnia. Por otro lado, mi director me dijo, no te defiendas. Y yo, padre, pero esto no, es que ganan los malos, parece que en este mundo siempre ganan los malos. No te defiendas, María, porque Dios le ha dado a esta persona la capacidad para calumniarte, pero te ha dado a ti la capacidad para perdonar. Perdona, ¿no? Yo no perdono, yo soy una soberbia, estoy en el camino. No soy santa, ya se han dado cuenta, ¿no? Pero lo aclaro. No soy santa, estoy en el camino y el camino es muy empinado para mí, porque el Señor me ha dado mucho. Entonces, como no había manera de consolar, había rezado muchísimos rosarios, me fui a esta capilla, no había nadie, es una capilla pequeñita, estaba el sagrario, la caja dorada, me puse a rezar y le decía, Señor, por favor, para la calumnia, párala, no puedo con esto. Y el Señor silencioso, porque el Señor no se crean que me habla todos los días, me habla poquísimo, nada, puedo haber contado con los dedos de una mano las veces que creo que me ha hablado, ¿no? Y el Señor muy silencioso. Y de repente veo que entra por la parte de atrás una muchachita que está un poquito mal de la cabeza. Es una chiquita que todo el mundo quiere en la iglesia porque ora mucho, reza mucho, siempre está en tratamiento psiquiátrico, canta muy fuerte, bueno, pobrecita, ¿no? Y cuando la vi empezó, María, y yo, Señor, te he pedido consuelo, que no entre esta muchachita ahora, porque ella me abraza, me da muchos besos, pobrecita, ¿no? Señor, ahora no puedo ser amable con ella, porque yo estaba herida, yo necesitaba consuelo, ¿no? Y esta chiquita me vio y empezó a abrazarme, ¿pero qué te pasa? Me vio que yo estaba llorando muy duro, ¿no? A lágrima viva. Y le dije, no, ahora no puedo atenderte, Pili, no puedo atenderte, por favor. ¿Pero qué te pasa? Pero no llores. Insistía, entonces ya le dije, no pasa nada, que han dicho una calumnia de mí, muy grave y me ha herido mucho. Y de repente dice, para que vean cómo el Señor
utiliza a las personas, da igual, aunque sean a lo mejor personas que no están bien de la cabeza o niñitos down, es que utiliza todo. Como alguien ame al Señor, el Señor lo utiliza. Y utilizó a este pequeño Cireneo para mí. Y esta pobre loquita fue mi Cireneo porque me dijo, pobrecita, decía, pobre, muy exagerada, empezó a mover las manos, una calumnia no, y miraba al sagrario y decía, no, Señor, no. Y se iba por la iglesia diciendo, oye, no te preocupes, mójate, empápate con la sangre de la herida de su costado, me dijo. Y se fue, y yo me quedé, ¡guau! Porque el Señor a mí me habla así, no me habla con cosas raras solo, no me habla a través de todos ustedes, de mis hermanos. Y yo en ese momento dije, Dios mío, ¿qué clase de teología me acaba de dar? Que me empape. Yo no sabía que uno se podía empapar con la sangre del costado. Entonces miré a la herida, ella ya se fue, miré a la herida, había un crucifijo al lado del sagrario y efectivamente tenía la herida del costado pintada y caí de bruces delante. Y dije, Dios mío, un entendimiento. Yo tengo los entendimientos espirituales, tengo el alma muy, muy despierta para las cosas de Dios. Para las cosas de la tierra, fatal. No sé ni firmar un cheque, me lo tiene que llevar todo mi marido. Pero para el Señor todo lo tengo espabilado. Y le miré la herida y dije, ahora entiendo. Y comprendí muchas cosas en ese momento. El Señor me hizo entender que todos nosotros vivimos en un lugar del cuerpo de Cristo. ¿Quién de aquí sabe en qué parte del cuerpo de Cristo vive? ¿Alguien puede levantar una mano? ¿Los pies? Bueno, no puedo ir a las de atrás, pero hay en el corazón. Todos ustedes, quizá nunca se lo ha planteado, yo no me lo planteé, gracias a esta loquita me lo planteé, todos vivimos en un trozo de Jesús, todos formamos parte de su cuerpo. Y yo siempre pensaba, ¿y dónde estaré yo? ¿Y dónde? ¿En una espina? ¿En un dedo? ¿Dónde estoy? ¿En tus ojos, Señor? Y el Señor en ese momento me hizo entender que yo vivía en la herida del costado. Y comprendí que mi destino final era su corazón. Queda mucho recorrido. Y comprendí por qué Longinos, el soldado que estaba a los pies de la cruz, el que le clava la lanza, él se convierte cuando le cae encima la sangre y el agua. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús permitió esto? ¿Por qué Jesús ya estaba muerto, ya estaba apaleado, ya le habían golpeado, ya le habían escupido, ya había muerto? ¿Por qué permitió que Longinos le atravesara el costado? Para personas como yo, que había visto toda mi vida el misterio de la cruz y me había dado igual, no me había importado. El Señor Jesucristo permitió una última humillación que fue la lanza para los conversos tardíos. Mi sitio es la herida del costado. Ahí estoy, ahí rezo, es mi protección, es mi pequeño lugar, queda mucho para que llegue al corazón. Yo les invito esta noche a todos ustedes que se protejan siempre con la sangre de Cristo y que me ayuden a llegar al corazón, que juntos lleguemos. Que Dios les bendiga, les quiero, les llevaré en mi corazón para siempre. Gracias, México, gracias. Si les parece, como es tarde y sé que se tienen que ir a celebrar con sus familias la victoria de México, el fútbol, vamos a hacer unas 10 preguntas y finalizaremos. Muy bien. Tenemos la primera pregunta, María, es de Marcela Orellana y dice, al cielo no se puede entrar cuando hay rencor. ¿Cómo superar los rencores añejos o viejos? El rencor es mi mayor cruz. Me cuesta mucho perdonar. El orgullo. A mí, les voy a contar una anécdota que me pasó con la Madre Teresa de Calcuta con referencia a esto. Efectivamente, olvídense, aquí no entra nadie en el cielo si no hemos perdonado con todo el corazón.
Dios es demasiado perfecto para permitir. Es que no podemos, es que Dios es todo perfección y todo bondad. No podemos estar ante Él con el rencor, es imposible. Nosotros mismos nos retiraremos al purgatorio, bendito purgatorio, porque ese va a ser el lugar que nos va, o sea, el que va al purgatorio está salvado. Los únicos que se condenan son los que van al infierno, pero el que va al purgatorio ya está salvado. Tarde o temprano entrará en el cielo. El rencor, yo les voy a decir esta anécdota que es a la que me agarro cuando me cuesta perdonar. Y hay 2 personas que me está costando mi vida perdonar. Estaba en la exposición de la Madre Teresa de Calcuta en Madrid, en la JMJ, cuando fue el Papa, ¿no? El Papa Benedicto XVI hace 2 o 3 veranos, y estaba muy, muy triste, porque nuevamente esta persona que en su día me había humillado, me había vuelto a humillar, es un odio que no sana en esta persona, y yo estaba hecha polvo. Y había un cuadro, una foto, era una foto muy grande, muy grande, muy grande de la Madre Teresa, ¿no? Y le dije, Madre Teresa, yo no te conocí en vida, pero enséñame a amar al enemigo, porque es que esto es muy difícil. Y me contestó, la Madre Teresa me contestó, porque había una cestita en el suelo con unos papelitos, y decía que todo el mundo que pedía algo a la Madre Teresa que sacara un papelito, y yo saqué uno, y era una frase que decía, ¿por qué no le das tu orgullo de una vez a Cristo? Y ahí comprendí que me había respondido. Yo les aconsejo que hagan lo que hago yo. En cada Eucaristía, en el momento que el sacerdote eleva al Señor, ese trozo de pan, en el momento de la consagración, metan en esa patena al enemigo y la ofensa, y que le digan, Señor, yo todavía no he conseguido perdonar, pero tú puedes. Señor, perdona por mí. Yo te entrego mi deseo de perdón. El Señor se encargará. El Señor se encargará porque Él todo lo puede. Pero Él necesita nuestra intención de perdonar. La siguiente pregunta es, ¿cómo sabes si estás haciendo tu voluntad o si haces la voluntad de Dios? Y me refiero a todo el proceso para discernirlo. Bueno, al principio a base de batacazos. O sea, yo creo que soy la mujer que más golpes me da en mi vida, en mi camino espiritual. Me estoy agarrando desde los primeros 5 años, me agarré al Padre O'Malley. Enseguida el Señor me dio la gracia de la Eucaristía. O sea, enseguida tuve hambre de ir a misa todos los días y eso me sostenía bastante bien. Y luego me enamoré, como al año, me enamoré perdidamente de la confesión. Empecé a encontrarme muy bien en la confesión. Cada vez que iba a la confesión era como si me hubieran quitado una mochila de 1.000 millones de kilos de la espalda. Y la verdad es que eso me ayudó mucho. Les quiero decir desde aquí que no pasa nada, porque un sacerdote sea antipático un día durante su confesión. Y les voy a contar otra anécdota. Yo creo que de toda esta sala soy la única a la que le ha pasado lo que les voy a contar. En Medjugorje, un fervor, como la 5ª peregrinación. Ya había llevado miles de amigos. En Medjugorje veo las colas, me voy a confesar. Por fin, después de esperar mucho, me toca confesarme, me pongo de rodillas, que yo al sacerdote no le veía bien porque tenía una rejilla, ¿no? Y yo no me fijo nunca en el sacerdote, a no ser que esté así. Y entonces empecé a confesarme, y me empiezo a confesar, y yo no sé, me enrollé un poco algo, y no me hablaba, y no me hablaba, y media hora después digo, a ver si se ha ido, y llevo 1 hora hablando sola. Y entonces empiezo, Padre, y no me contestaba, entonces digo, bueno, ya me voy a asomar, hago así, corro la cortinita y le veo así. Se había dormido, el sacerdote se había dormido en mi confesión. Y entonces le desperté y dije, pero Padre, empezó, yo te absuelvo, y me absolví así, digo, pero esta confesión vale, y me dice, sí, yo creo que sí, digo, pero si no se ha enterado de nada.
no importa, pero yo te doy la absolución. Y luego el pobrecito me contó que había estado toda la noche en el Santísimo y que yo me enrollaba mucho. Bueno, ya sé, me enrollo mucho, perdón, cada uno es como es. Y el pobre se había dormido. La confesión fue válida. Es que no es el sacerdote el que perdona, es Jesucristo. Los sacerdotes, los pobres, están agotados. O sea, yo creo que cuando alguien les dice, confesión, padre, dicen, no, por favor, está gorda, no. Es que los pobres están agotados, por lo menos los de España, como hay tan pocas vocaciones. Entonces, tenemos que empezar a ver a Cristo en esas manos consagradas. Ya puede ser un sacerdote que luego descubren, yo qué sé, qué es, no sé, ladrón, por poner un pecado así bien feo. El Señor va a perdonarles igual. Yo les digo a los sacerdotes, de todos los que me escriben, a todos, doy conferencias a muchísimos sacerdotes, les digo, mirad, si todos los sacerdotes del mundo murieran ahora, se meten en una iglesia, en el Vaticano, cae un meteorito justo en San Pedro y no queda un sacerdote en la tierra, y queda solo uno que llegó tarde y que está de camino. Uno, en el mundo entero. Solo él, solo ese sacerdote puede cambiar toda la tierra y toda la humanidad. No porque sea santo, no porque sea perfecto, sino porque solo él va a poder traer a Cristo en un pedacito de pan. Y solo esas manos consagradas a mí me pueden dar la salvación. Solo un sacerdote, a través de la confesión, estas manos son las únicas que a mí me pueden llevar a la eternidad. Benditos sacerdotes, benditos sacerdotes. María, hay varias preguntas que nos piden si puedes hablar.